Mr. Coinonía. Entrevistas y mucha risa. Mr. Coinonía. Esto era lo que tú querías. Mr. Coinonía. Ve a avisarle a tu familia Mr. Coinonía. que se formó La Coinonía. Conéctate A Mr. Coinonía. se formó La Coinonía. Conéctate A Mr. Coinonía. Oye, dame luces, dame cámara, que aterrizamos en los estudios año 2026 y ya estamos ready detrás de las cámaras. Saluda, Alfredo. El hombre que está detrás de los lentes siempre, Liquid Fire Studio, y quien nos permite estar aquí, Ginny Carrión, la chica de oro, Oro Centro Express en la 167 en Bayamón y en Carolina en la Monserrate. Cualquier artículo de valor, oro, lo que sea, ahí lo pueden conseguir. Oye, y no voy a perder tiempo porque tengo el privilegio y el honor de tener a mi lado a un pastor, un amigo, un mentor, nada más y nada menos que el pastor Matiel Narváez. Pastor. Saludos a todos. Gracias, Joey, por esta invitación y la oportunidad de poder estar contigo compartiendo a través de este medio. Bienvenido, un honor y gracias por estar aquí con nosotros. Se nos dio, ¿verdad? Se nos dio. Después de tanto tiempo se nos dio. Así es, así es. Pues mire, pastor, yo le digo a todo el mundo, cuando le hablo de usted, le digo que usted es la Biblia andante. Yo le digo, si usted quiere conocer algo de la palabra, vaya donde Matiel, que esa es la palabra andante. Y ya que conoce, ¿verdad? Cómo lo nombro, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Por esto, porque tiene ese conocimiento de la palabra. Y quiero ir directamente a esta pregunta. Si usted se fuera a identificar con un personaje de la Biblia o una historia de la Biblia, ¿cuál sería ese personaje y por qué? No tengo un personaje particular porque dentro del proceso de vida han pasado tantas cosas y tantos episodios que creo que tengo algo de uno que otro, ¿verdad? Ajá. Sí me impacta mucho el apóstol Pedro y me impacta mucho el apóstol Pablo. En el caso de Pedro, pues porque en muchas ocasiones en mi vida, por situaciones que tuve que vivir, me sentí que estaba negando al Señor. Pero también vi el proceso de restauración de Cristo en mi vida. Con el apóstol Pablo es este evento de la comisión. Tan pronto tú te sientes restaurado y sientes que tienes un propósito en vida, no malgastar el tiempo, sino salir a predicar, salir a enseñar, salir a pastorear y hacer la voluntad del Señor, dejando atrás todas las cosas que quizás te puedan identificar de otra forma o de otra manera. Cuando dice de Pedro negar a Jesús, ¿a qué se refiere específicamente? Pues las personas piensan en ocasiones que la interpretación bíblica es estrictamente lo que dice la palabra de forma literal. Que le preguntaron a Pedro por Jesús y él lo negó. Pero hay muchas formas de negar al Señor. Okay. Hay formas de negarlo. Por ejemplo, cuando tú sabes que tú le debes al Señor y no haces lo que Él te está pidiendo, es una forma de negarlo. Cuando Dios está esperando algo de ti, porque Él hizo un depósito y tú haces todo lo contrario con tus decisiones, eso es una forma de negarlo. Y eventualmente cuando te enfrentas a Él de nuevo, ya resucitado, ¿verdad? Pues el Señor con mucho amor te confronta y te pregunta qué estás haciendo. Entonces, pues tú no tienes otra cosa que rendirte y decirle, tú sabes todas las cosas. ¿Cuándo supo que tenía esa responsabilidad y esa, ¿verdad? Esa responsabilidad de llevar el mensaje y de predicar? La primera vez que yo tengo conocimiento de que Dios quiere algo de mí, yo tenía 8 años de edad. Mi mamá me llevó a casa de una hermana de la iglesia Discípulos de Cristo de Atoteja. Ella se llamaba Andrea Nevares. Decía Angea. Okay. Y era una hermana que tenía un don de profecía y oraba por los enfermos. Y yo fui, y allí el Señor me habló. Y me dijo que Él me quería para llevarme a muchos sitios en el mundo,
que yo iba a dormir en camas de barro, en camas de hierro, que iba a estar frente a gente sencilla y humilde, pero también que iba a estar ante mandatarios y dignatarios. Tenía 8 años. Ni por casualidad yo podía pensar en todo lo que yo he vivido a esa edad. No había forma alguna. Pero yo, por alguna razón, en medio de una crisis familiar que estábamos pasando a esa edad, yo abracé aquella palabra. Y yo dije, pues Dios tiene algo conmigo. A 8 años de edad. Dios tiene algo conmigo. Lo próximo que yo hice fue, ya más o menos entre 10 y 12 años, fue pedirle al Señor que me diera don de palabra, que me diera sabiduría para entender el texto bíblico y discernimiento para poder entender lo que era de él y lo que no era de él. Claro, esas cosas no funcionan automáticas. Eso entra en un proceso donde la persona, mediante el caminar en la vida, golpes, experiencias, situaciones, tú vas moldeando lo que el Señor va poniendo en ti. Y eventualmente, cuando logras llegar a un nivel de relación con el Espíritu Santo más óptimo, más llevadero, entonces tú te das cuenta que la gracia del Señor ha estado sobre tu vida y que, sin pensarlo 2 veces, tú le debes al Señor. Tú le debes al Señor. Ya cuando yo tenía 14 años de edad, yo fui donde el que era mi pastor, don Florentino Santana, en la segunda iglesia cristiana Discípulos de Cristo de la calle Comerío en Bayamón, y le dije que quería reunirme con él. Entonces él se asombró de que un joven a 14 años quisiera reunirse con el pastor de la iglesia. Y yo fui, él me citó, yo fui a la oficina y él me preguntó que en qué me podía ayudar. Don Flor era un gran pastor. Y yo le dije, yo quiero predicar. Y yo recuerdo que él dio un golpe suave en el escritorio y dijo, ojalá y todas las personas que me dicen que tienen que hablar conmigo sea para decirme que quieren predicar. Y entonces cuadramos una tarde de un domingo. La iglesia tenía cultos por la mañana y cultos a las 6, donde usualmente cantaba el coro mayor de la iglesia, el coro Salvador Guardiola. Y me separó un domingo, recuerdo que fue un mayo después de las Madres, y me dijo, en ese culto de las 6 tú vas a predicar. Ven bonito, bien presentado, ora al Señor para que te dé tu mensaje. Y me dijo algo que me marcó. Me dijo, ese día vamos a saber si este es tu don. Si ese no es tu don, no te frustres. Vamos a averiguar entonces cuál es. Porque algo Dios tendrá contigo. Pero yo prediqué 32 minutos. El tema de ese día era Entre las rosas y las espinas. ¿Se acuerda? Sí, como olvidar la primera experiencia en un púlpito de esa magnitud. Y de ahí en adelante, el Señor fue trabajando conmigo. Ya llegó a los 14 años, aquella palabra que le dieron a los 8 años, ¿verdad? La abrazó, ¿verdad? Hasta los Correcto. 14. Y como que era, antes de eso, pensó en algún momento, yo no me quería dedicar a, o sea, que uno piensa, quiero dedicarme a esto, a hacer esto. Pensó en otra cosa que no fuera a predicar. Bueno, hacer he eso. pensado en muchas cosas, porque como te dije, ¿verdad? A los 8 años hubo una crisis familiar y me marcó de tal forma que entonces miembros de la familia, incluyendo a mi mamá, querían que yo estudiara profesiones más atractivas, como lo era que fuera médico forense, que fuera ingeniero químico, que fuera todas esas cosas. Pero en mi corazón, yo quería ser maestro. Yo quería ser maestro. De hecho, en mi casa todo el mundo es maestro. Mi papá, mi mamá, mi tío, mis hermanos, todo el mundo ha estudiado educación. Y yo tenía ese atractivo, pero tú sabes cómo son las cosas familiares. Tú dices que tú vas a ser maestro y todo el mundo dice, maestro, muchacho, te vas a morir de hambre. Y si decía que iba a ser pastor, mamá se ponía grave. Mamá decía, pastor, igual que tu papá, te vas a morir de hambre si tú no sabes lo que nosotros vivimos. Igual, todas esas cosas. Entonces, pues, tenía una lucha campal
Y si tú supieras que esa lucha me creó un impacto tan grande en mi vida, que yo una vez terminé la escuela superior, hice un semestre fuera de Puerto Rico, no quise estudiar más, me fui al ejército, regresé y pasaron casi 5 años antes de que yo tocara otra vez la universidad. Wow. Fue traumático, fue doloroso. No obstante, seguía predicando. Ujú. Yo seguí predicando. No paró. No, yo no paré de predicar. Ok. Yo nunca he parado de predicar. Ok. En altas, bajas, yo nunca he parado de predicar. Ujú. Siempre que uno ve, o muchas veces, a veces uno no quiere seguir la misma línea de los papás de uno, pero su papá, bueno, ¿quién es su papá? Para que la gente que no sepa. Bueno, yo soy hijo de Isaías Narváez, pero también soy el nieto de don Herminio Narváez, quien está en los libros del pentecostalismo de Puerto Rico como el hombre que Dios usó para resucitar muertos. Soy sobrino de Daniel, de Herminio Narváez Jr., de Johnny Narváez, hermano de Ariel. En casa todo el mundo es pastor. Ajá. Y todos predican. Y era difícil tú desligarte de pensar que Dios tenía un trato con la familia. Ujú. Pero veía a su papá y a toda su familia y decía, yo quiero seguir esta misma línea, o no era su enfoque. Sí. Sí. Ok. Yo quería seguir la Ok. línea. Sí, yo quería seguir la Ok. línea. Yo toda la vida miré a mi papá. Ajá. Toda la vida. Yo cuando mi papá en algún momento pues se fue de mi casa en la crisis que sucedió, él dejó todos sus libros en casa y yo me apegué a los libros a los 8 años porque sentía que a través de esos libros yo tenía cercanía con él. Wow. Y eso lo que hizo fue desarrollarme la disciplina de la lectura. Ok. Ya a los 8 años, sí. Y de ahí en adelante pues fue algo que me bendijo, me benefició grandemente. Ujú. Cuando dice que su papá se fue por... Papá se fue porque hubo una ruptura entre mi Ok. mamá y mi papá. Ok. Que Un divorcio. Sí, un divorcio que yo no podía entender ni procesar porque la gente piensa que los hijos entienden qué es lo que pasa con los adultos. Y todavía eso es Ujú. un issue que la gente debe entender, que los adultos tienen sus luchas y sus problemas, toman sus decisiones. Y los hijos, aunque hayan visto algo, aunque hayan podido entender algo, no pueden entender la magnitud de la situación ni tampoco el por qué se toman esas decisiones. Así que ellos tomaron esa decisión y los efectos, pues, los agarró todo el mundo, incluyéndolos a ellos. Ok. Ellos, la familia, los amigos, los hijos, el vecindario, los estudios, todo. Ujú. Sí, pero qué interesante porque a veces la gente tiene una manera de ver de que pues un pastor pues no va a pasar un divorcio, no, eso no se va a ver porque todo lo que se cree es solamente la restauración y la realidad es que como usted dijo al inicio, somos humanos y pasa, ¿me entiende? Y usted le tocó vivirlo. ¿Cómo manejó esa separación? ¿Cómo fue para usted? Para mí fue un golpe bien duro porque eso implicaba romper un sinnúmero de actividades que yo venía desarrollando ya desde los 6 años y se rompen a los 8. Pequeñas ligas, clases de guitarra, escutismo, la escuelita Carmen González Tejera, de donde son la mayoría de los amigos que yo tuve. Y la vida cobra un giro. Nos apartamos de la iglesia porque mamá no quiso seguir en la iglesia por un tiempo, hasta que regresamos a la iglesia de la calle Comerío, ya yo con posiblemente unos 12 años de edad. Y mi mamá en una nueva relación. Okay. Y se te queda este elemento, ¿verdad? De se rompió algo, se perdió algo. Hay un vacío que no se va a poder llenar tan fácil. Uh-huh. Pero la vida sigue y aunque los adultos tomen esas decisiones, el Señor sigue presente. Uh-huh. Yo recuerdo a mi pastor Miguel Ángel Morales, quien en una ocasión me dijo, el
el propósito de Dios con tu vida no va a depender de si tus papás seguían casados o se divorciaron. Es si tú te quieres meter con el Señor para que eso se cumpla. Ujú. Y eso me ayudó muchísimo en el desarrollo posterior de mi vida. Claro, estas marcas te crean traumas que tú no los vas a ver en el momento. Los vas a empezar a ver en la medida en que tú empieces a tener otras experiencias y relaciones. Los Ujú. traumas de los seres humanos se van a manifestar en la medida en que tú empieces a interactuar con la gente. Ujú. Si podemos entrar en algunas cositas, por ejemplo, para personas que han tenido que vivir esta experiencia igual que usted, que sus papás se divorciaron, es algo que nosotros no controlamos. Ujú. Volvemos a lo que usted estaba diciendo ahorita. Uno es un niño y uno dice, pues, contra, ¿qué pasó? Y después luego te tienes que encontrar con gente o amigos en la escuela que tienen su familia y uno dice, contra, ¿por qué yo no tengo esto? Y para esa juventud o esa niñez que está viviendo eso, ¿qué usted le puede decir, verdad? O qué experiencia usted, como dijo ahora mismo, las cosas no se ven al momento, se van viendo con el transcurso. Pues mira, una de las cosas que me gustaría, ¿verdad?, que la gente considerara es que todo el panorama va a cambiar familiarmente hablando. O sea, va a venir la graduación de sexto, noveno, cuarto año. Va a estar uno de los padres, a lo mejor están los dos ya con otras familias, con otras personas. A lo mejor no está ninguno de los dos, quien va a estar es abuela. Pero la graduación se va a dar. Ujú. Y entonces uno tiene que escoger entre sufrir la ausencia de los parientes o celebrar la victoria de la graduación. Ujú. Y yo exhorto a la gente que celebre en el momento. Aunque sufra en la situación, que celebre en el momento porque es una sola vez en la vida. Las otras situaciones es que tú aprendes experiencias que tus padres, si lo hubieran hecho consciente, jamás te las hubieran querido enseñar. Por ejemplo, un padre que se va de la casa puede estar enseñándole a su hijo lo que es abandonar sin él quererlo. Ujú. Él toma la decisión de irse. Yo estoy seguro que si le hubieran pensado, hubieran dicho, mira, ¿tú te gustaría enseñar a tus hijos lo que es el abandono? No, pero al irse se lo enseña. Ujú. Entonces, si tú no lo sanas, más adelante tú aprendes a abandonar gente. Ok. ¿Ven? También los elementos de incumplimiento, irresponsabilidades, la dejadez, son muchas situaciones que después el individuo, cuando llega a una vida más adulto, se empieza a preguntar, ¿por qué yo estoy actuando de esta forma? Si a lo mejor la persona no es así. Ujú. Bueno, porque vienes arrastrando un lastre que necesitas llevarlo a los pies de Cristo Ujú. para que el Espíritu Santo lo restaure, lo sane, te libere y entonces puedas salir de ti quien realmente tú eres. Todos los seres humanos estamos expuestos a unas situaciones difíciles. Algunas se van a convertir en trauma. Pero el trauma no es invencible. El trauma trae sus consecuencias, pero en Cristo hay restauración, hay sanidad. Toma tiempo, posiblemente cause daño a otras personas, Ujú. pero, o sea, decir que por un acto de magia, tú después que vivas una situación traumática no vas a hacerle daño a un tercero, eso va a ser bien inevitable. Eso es verdad que... Ok. Antes de seguir con su historia, volviendo un poquito más a su infancia, escuché una entrevista que su mamá lo ponía a leer poemas, ¿verdad? Mamá se enteró temprano en la vida que yo podía memorizar bien Ok. y como ella era maestra de escuela y siempre estaba en embelecos y actividades, pues entonces me decía, ven que va a haber el programa del Día del Estudiante. No, por ejemplo, me acuerdo yo ahora mismo con intermedia, Ajá. quizás con 10, 11 años de edad, Ujú. y me dice, toma este poema, te lo lees y te lo memorizas. Es el poema del Sembrador de Belmonte, que tenía como 2 páginas y media, o sea, y entonces... Usted se lo memorizaba. sí, si no te metían al régimen, o sea, mamá no era fácil. Y por las tardes ella venía, vamos a ver, repasamos, y agarraba el papel y yo iba
citándolo de memoria hasta que lo pulíamos y entonces una vez memorizado ya era cuestión de ahora vamos para la casa capitular del maestro y allá tú le escuchabas, mi hijo va a recitar el poema tal y ahí Lo tiraba al medio. bien fuerte. Hizo lo mismo con la Biblia. ¿Le ponía a leer la Biblia también? Sí, me exigía que tratara de memorizarme la Biblia, pero eso era un proyecto demasiado abarcador, o sea, no hay forma. Pero sí memoricé muchas cosas de la Biblia. Eventualmente se las citaba ella misma para ver si me dejaba un poco en paz. Hoy se lo agradezco. Ujú. Hoy se lo agradezco. Fue parte de su formación, ¿verdad? Fue parte de la formación, lo que es la lectura, la retentiva. Si tú no practicas estas cosas, no van a funcionar. Entonces tienes que empezar de pequeño para desarrollarlas y poder sacarle provecho y ponerlas al servicio del Señor. Ujú. Porque no es para la gloria de uno, como Ujú. la gente piensa. Claro. Eso no es así. Ok. O sea, que entonces su mamá lo fue formando. No sabía lo que iba a pasar en un futuro, pero en ese momento lo fue formando. Sí. Usted fue aprendiendo. Y entonces, obviamente, también tenía el ejemplo de su papá como pastor, ¿verdad? Entonces, pues, llega hasta donde este pastor le dice que tiene el interés de predicar. Predicó. Exacto. Luego de ahí, sigue predicando, ¿verdad? Sigo predicando. Pero entonces me dice que empezó a tomar decisiones, se fue para el Army. Sí. No le pareció. No. Fue una decisión errática, huyendo, Ok, escapando de una realidad de regreso. ok, A mi regreso, retomo la predicación. ok. Donde quiera que voy, había una oportunidad en un funeral, en un retiro, una vigilia. Si había alguien tiene alguna palabra, y yo iba y hablaba. Y poco a poco se fueron abriendo puertas. Claro, ser hijo de Isaías Narváez era una llave que abría puertas y muchos pastores me dieron oportunidad para predicar en sus congregaciones, especialmente a la juventud, Ujú. como lo fue la hermana Celsa Agosto, como lo fue el pastor Daniel Luis Flores de los Bautistas, el pastor José Alicea, Bautista de Canóvana, Tomás Rojas de Barraza, Joaquín Ortiz, discípulo de Cristo de Río Arriba, Saliente. Y así por el estilo te puedo ir mencionando. Y uno de los que más influyó en mi vida, juntamente con su esposa, fue Héctor Rodríguez y su esposa Yanis, quienes eran pastores en la iglesia presbiteriana del Guasio, en la colindancia entre San Sebastián y Las Marías, donde está el campamento. Ellos vivían allí en esa casa pastoral. Yo fui con mi papá era el predicador, invitado de esa campaña. El sábado el culto era al aire libre y mi papá habla con el pastor y le dice, mi hijo predica. Yo tendría 20 y tantos años. Y él dijo, de verdad, si quieres, déjalo predicar en el culto al aire libre. Y yo prediqué ese día en los altos de la casa de un hermano de nombre Ramón que tenía un colmado y se convirtió en un borracho. Okay. Borracho pasó, oramos por él. Papá terminó la campaña, pero nació una amistad con el pastor. Usted y el pastor. Sí, Héctor y yo hicimos una amistad de familia. Familia de tal forma, yo tendría como 19 años, recién llegado del ejército. 20 años, ponle. Porque el año después, la iglesia hizo un viaje misionero a la República Dominicana con una orquesta que este pastor levantó con la juventud de ese barrio, usando instrumentos regalados, arreglando instrumentos. Hicieron una orquesta sinfónica, o sea, tenían todos los instrumentos de viento, cuerdas, percusión. Eran más de 30 muchachos tocando trombones, tubas, violines. Y estuvimos 18 días por toda la República Dominicana. Yo era el predicador de la gira a mis 20, 21 años de edad. Y con todos estos amigos y hermanos que yo, ¿verdad? Algunos, me encontré con algunos después de tanto tiempo.
Pero estuvimos por toda la República, Nagua, Samaná, Santiago, la República como tal, ¿verdad? Capital, Santo Domingo, Puerto Plata. Y fue una experiencia descomunal. Sí. Después Héctor y Yanis se van para Orlando porque Dios les abre puerta y les habla que los va a sacar de San Sebastián. Y llegan allá a una iglesia que tiene, una iglesia americana con un ministerio hispano. Si tenían 30 personas eran muchas, pero Dios los había llamado. Y como estas iglesias tradicionales, discípulos, presbiterianos, bautistas, tienen fondos para desarrollo de iglesias hispanas, los ayudaron al principio. Ellos se estabilizaron y tienen 3 hijas pequeñitas cuando se fueron para allá. Y Dios les había hablado que esa era la iglesia. Crecieron tanto que el templo americano era nuevo. Los americanos le ceden el templo para sus cultos y ellos se van para el auditorio que usaban los hispanos. Eventualmente compran un terreno, construyen un templo nuevo, terminan con 2 cultos los domingos. Y yo crecí con ellos en ese proyecto. Sí, en todo ese trayecto yo crecí con ellos porque donde quiera que Héctor iba, Héctor prácticamente me promovía. O sea, llegó un momento donde yo era un predicador altamente conocido en todo el oeste de Puerto Rico, en las iglesias presbiterianas, juntamente con grupos como Cristofonía. Okay. Que en su tiempo, era el grupo 1 de toda la zona. Y donde llegaban ellos, pues yo me colaba y llegaba como predicador, ¿verdad? Entonces, eso ¿Usted tenía orquesta? Yo tenía orquesta, tenía grupo, yo tenía de todo, ¿verdad? Y decía, ¿quién es este individuo? Se llama Magdiel, pero era como un abortivo del Señor. Pero eso me fue abriendo puertas en y fuera de Puerto Rico. Ok. En y fuera de Puerto Rico. Ok. Y estando como quiera, aunque se crió en una casa cristiana y sus papás pastores, ¿hubo algún momento que se alejó de los caminos de Dios? Sí, hubo un par de momentos en mi vida donde yo colapsé por no haber sanado heridas internas en mi corazón. Cuando yo terminé mi universidad ya adulto, a los 30 años de edad prácticamente, yo sufro un divorcio. Me fui al mundo, literalmente. Me recuperan en el camino pastores amigos. Me vuelvo a enderezar. Entro al Seminario Evangélico de Puerto Rico a hacer mi maestría en Artes de Religión. Consigo un trabajo gracias al pastor Ramón Ayala Cuervo, discípulo de Cristo de la Parada 26 en San Juan. Ese trabajo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde estuve 18 años, primero como un asistente de directora y después como el director ejecutivo de la Junta de Síndicos. Y ahí se me endereza la vida otra vez. Okay. Termino mi carrera en Derecho, hago otras carreras profesionales adicionales y más o menos para el 2007, teniendo las manos llenas, me vuelvo a descuidar. Okay. Desconocía que tenía una condición de bipolaridad tipo 1, okay, pero en ese momento me dio durísimo, porque tenía buen dinero, buena posición social, me creía que el mundo era mío y me fui por una chorrada para abajo. Y ahí todo lo que había avanzado, teniéndolo todo. Yo era profesor de la Facultad de Derecho Interamericana, director ejecutivo de la Junta de Síndicos, estaba haciendo viajes al Medio Oriente, pero yo no estaba bien. Y yo podría decirle a la gente que me escucha que es importante rendirse a los pies de Cristo completo. Y si hay algo que no está bien cuadrado dentro de uno, buscar ayuda, que fue lo que yo no hice. Creerme que yo podía. Y las fisuras emocionales fueron destructivas para mucha gente y para mucho dolor dentro de la iglesia. Que aprovecho el podcast, ¿verdad? Porque todavía hay personas que desconocen
¿qué pasó? Pocas, pues yo he dicho esto ya varias veces. Ujú. Y que yo lo lamento mucho. O sea, yo no me vanaglorio de lo que yo pasé ni lo que yo hice. Claro. Yo hubiera querido que no pasara, Ujú. pero pasó. Y lastimé personas, herí gente, cometí errores. Pero al final del camino Dios tuvo misericordia de mí. Ujú. Me ayudó gente profesional. Ahí me recoge la iglesia El Sendero de la Cruz. Me recoge Mauricio Guidini, Elizabeth Guidini. Se sientan a hablar conmigo. Yo les confieso que yo no puedo predicar en la condición que yo estoy. Y me dice, no, quédate con nosotros. Y entra un programa completo de restauración que al día de hoy, estoy hablando del 2012, 2013, estamos hablando de 13 años atrás. Ya yo miro hacia atrás y yo digo, wow, donde yo estaba y donde Dios ha tenido misericordia conmigo y me ha traído. Ujú. Hay gente que, ¿verdad? Pocos que siguen con sus ataques por las cosas que pasaron ayer, el pasado. Hay gente que piensa que si tú te restauras vas a ser perfecto. Ujú. Y esto es un proceso todavía, ¿verdad?, de mejoramiento. Y tengo que decirte que en ese proceso hubo gente clave. Zaira, mi esposa, fue instrumental en absorber el empuje. Ujú. Pues Zaira me conoce cuando yo estoy bien mal. Y quedarse ahí viendo que Dios puede hacer algo en mi vida. Antes que entre a Zaira, pues obviamente quiero tocar, tengo a Zaira aquí. Ajá. En el momento que dice que está súper bien, que tiene todo, Sí. en una entrevista, si no me equivoco, que también vi, usted dice que usted tenía, ¿cómo fue que usted dijo? Que usted tenía unos planes y usted dijo que iba a crear un bufete Sí, y sí. usted dijo, estos son mis planes, ¿sabes? Porque es que uno tiene unos planes, Claro. pero Dios tiene otros. Claro. Entonces es como José en la Biblia, ¿sabes? Que siempre lo menciono porque es que está impresionante esa historia. Uno dice, que también usted lo ha mencionado en Nueva Vida, que nosotros somos como el agua en una tubería y Dios va abriendo llave y cerrando, que usted lo ha dicho. Sí, sí. Esa frase la tomé de usted. Y entonces uno va dirigiendo la vida a una cosa, pero Dios te lleva a otra cosa. Y Él hace, y a final de cuentas te lleva a donde Él le da la gana. Es correcto. Pero en ese momento usted dice, bueno, tengo todo. Usted había dicho que tenía el closet lleno de gabanes, y usted dijo, tengo un bufete, esto es lo que voy a hacer. Cuéntele a la gente cuál era su plan. Bueno, mi plan era, una vez yo pasara la reválida de derecho, Ajá. montar una estructura con algunos de mis amigos y tener este bufete, pues yo conocía gente, que es lo que hace falta para tener un buen bufete, y la confianza con las personas. Y ahí en adelante, olvídate, yo iba a adueñarme del mundo, iba a dejar el trabajo que yo tenía, que me lo había dado el Señor. Pero en esa primera ronda yo me cuelgo. Yo no pasé la reválida. Ok, se colgó. Y fue una humillación porque todo el mundo decía, pero ¿cómo va a ser que tú ibas a pasar eso, esto y lo otro? Y ya tú sabes cómo es esto. Y eventualmente, en medio de esa crisis que te estaba contando, yo renuncio a mi trabajo, yo pierdo todo lo que tenía, lo que yo pensaba hacer se me volcó en contra, yo perdí casa, perdí la relación que tenía, perdí el carro, perdí ropa, yo perdí todo, yo me quedé en cero con un grupo de amigos que no son cristianos, pero son amigos, porque mucha gente de la iglesia lo que hizo fue, y cuando digo iglesia, no la iglesia linda del Señor, que hace gente, ¿verdad? Que tienen sus problemas. Lo que hicieron fue acabarme. O sea, me vieron en el piso y me destruyeron, y hubo gente que contó cosas de mí que no son ciertas y las regaron como pólvora, y el resto de las personas se lo creyó. Y yo a veces me preguntaba, pero este hermano no es pastor. ¿Y por qué no me llamó para preguntarme, mira, estás bien, estás comiendo? Y por eso recalco lo de este grupo de amigos, que no necesariamente eran todos cristianos. Vamos. Pero
Ujú. Me dieron dinero para ayudarme a comer, a pagar mis biles, Ujú. a estar pendiente de mí, a sacarme de la depresión en la que yo me encontraba. O sea, y yo, vamos a jugar golf el miércoles, salte de ahí, cógete tu bulto, tus palos y vente con nosotros para que juegues y te vas. O sea, y empecé no de cero, de números negativos de abajo. Pero Dios me había dicho que Él me iba a restaurar. Yo me lo tengo que creer. Y poco a poco, de números negativos, yo empiezo a ver lo que uno tiene que ver. No es la prosperidad. Ujú. No es que perdiste un carro y recuperaste otro. No es que perdiste una casa y ahora tienes otra. No, no. Yo empecé a ver que yo estaba perdido por mi propia culpa, por mis condiciones, por no haberme atendido. Y Dios tuvo misericordia de mí y ahora me encontraba bajo la mano del Señor. Me importaba que yo viviera alquilado. Me importaba que yo estuviera en un trasto de carro. Ujú. Yo lo que estaba sintiendo en ese momento era que me sentía bien con el Señor. Que el Señor tenía misericordia de mí. Que yo no me debía a nadie. Que no importara que hubiera gente que fuera a hablar de mí. No importa. Ujú. Eso realmente no hace ninguna mella. Para mí lo más grande era que yo sentía que le había fallado al Señor, pero ya estaba en este momento entrando en un proceso de aceptación, de restauración, de reconstrucción, que iba a tomar tiempo, porque tú no te puedes reconstruir si tú no sabes qué áreas son las que vas a construir. Ujú. Que tú no puedes decir que vas a estar bien si tú no sabes cuáles son las cosas que están mal. Pero el Señor fue tratando conmigo. Y mucha gente buena de iglesia, gente, te puedo mencionar nombres, René González, los esposos Jesús y Yuli Madera de Cagua, Glenda Pérez de Hormiguero, las iglesias carismáticas, el pastor Ayala Cuervo, los pastores Felipe y Norma Piazza, por decirte los nombres, ¿no? De Ujú. gente, obviamente Elizabeth y Mauricio Guillín, esos son los clásicos, ¿no? Pero Dios tuvo gente de la iglesia. Mientras uno que otro estaba atacando, Claro. había gente que estaba contribuyendo, aportando, dando seguimiento, orando, llamándote cómo va mis suegros, que son los Ujú. papás de Zaira. Y eso es instrumental. Ujú. Para tú restaurarte, la pastora Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ujú. Una vez alguien me preguntó, ¿y por qué tú tienes esta amistad con Wanda y con Pablo siendo diametralmente opuestos en unas cosas teológicas? Son mis amigos. Esos son mis amigos. Ajá. Cuando yo estaba abajo, esos Ellos hermanos estaban. estuvieron allí conmigo. Ujú. Ellos supieron ser pastores y cristianos. El hermano José Elías Rodríguez de la agencia Sí. Pronto Travel. José Sí. Elías. Rema. Es un hermanazo de verdad, tú Ujú. sabes. Mi hermano Ariel, sobre todo las personas, un hombre de Dios a quien yo considero. Mi hermana Eunice también en su forma y en su momento, que también tiene sus luchas, ¿verdad? Ujú. Pero estaban ahí. Yo me Sí, sentí protegido Por ellos. por ellos y eventualmente apareció en el camino, antes de yo casarme con Zaira, pero estando con ella, apareció en el camino el doctor Gerardo Cartagena. ¿Quién es? Ah, Cartagena es del colegio. Cartagena es ¿O no? el presidente de la Universidad Teológica Vida Abundante. Sí, sí, lo Mira conocí. que Cartagena me invitó como 3 veces a almorzar con él porque él quería hablarme de su proyecto académico y su cosa, y yo lo dejé plantado 2 veces. Y yo la tercera vez fui, y él muy bien vestido, y pastor, ¿cómo está? Y nos reunimos en el McDonald's de Caguas, me acuerdo como hoy, frente al Home Depot. Y él me dice, deme la oportunidad de aprovechar su conocimiento. Y
Y después, ¿qué quiere? Pues dígame qué curso podemos dar. Y vamos a dar un curso de interpretación bíblica sencillo, de reglas de interpretación. Me dice, usted no tiene que ir a ningún sitio. Yo le envío el Zoom, usted entra, yo envío la matrícula, los estudiantes, envíeme el PowerPoint y ya está. Martes al mes. Martes a la semana era, martes a la semana. Y yo empiezo a ver que el doctor Cartagena empieza a remunerarme económicamente por las clases y yo lo llamo. Le dije, pastor, sí, pastor, es que usted me envió un dinero. ¿Usted cree que es poco? No, yo pienso que es mucho. No, es que usted no se ha dado cuenta cuánta gente está conectada con usted el martes. Yo no tengo idea. Ahí hay 125 personas conectadas. Yo dije, ¿cuánto? Wow. 125. Y dije, bueno, si usted quiere, pastor, esto lo podemos ampliar. La visión de la Universidad Teológica Vida Abundante no es enriquecerse, es capacitar. Ujú. Y eso me llamó la atención. Es dar una oportunidad a gente que no va a poder ir a otro tipo de seminario, que no va a poder pagar otro tipo de estudios, pero que les gustaría tener unas buenas herramientas. Y me fui en ese proyecto con Gerardo y con su esposa Nidia, que han sido una bendición en mi vida. Ujú. Ahora en nuestra vida, ¿verdad? Con Zaira, Ujú. de un impacto increíble a la cantidad de personas que nosotros alcanzamos en Colombia, Venezuela, Cuba. Tenemos pastores becados en Cuba, en Venezuela, Argentina, Chile, España, Inglaterra, Japón, Irak, Estados Unidos. Ha sido Por todo el mundo. un boom. Casi simultáneamente, para que tú veas cómo Dios va montando el mapa. Yo tenía un segmento en Inspira, tenía un segmento en Redentor, iba de vez en cuando a Triunfo y me llama Juan Carlos Mato Nueva vida. de Nueva Vida. Me dice, quiero que vengas a un segmento que tengo que se llama Vallados. Y hablé. Yo fui a ese segmento. Yo no estoy pendiente a rating. Yo no sé. Tú me hablas a mí de gente. Yo no sé ni cuánta gente estamos hablando. Y mejor. Porque la gloria sigue siendo de Dios. Ajá. Pero él vuelve y me llama. Me dice, ¿te gustaría tener un segmento con nosotros a las 7 de la mañana, una vez a la semana? Yo le dije bien inocentemente, yo no tengo dinero para pagar eso. Me dijo, no, es gratis. Nosotros encargamos del resto. Ajá. Y yo dije, sí. Ya nosotros vamos para, yo creo que son casi 12 años. ¿Verdad? 12 años. Y eso hizo boom. Ujú. Así que tenía a Gerardo Cartagena con la Las Universidad clases. Teológica Vida Abundante, las clases que montamos centros en muchos sitios. Tenía Nueva Vida, otra puerta que el Señor me estaba abriendo, gracias también a Juan Carlos Matos. Que recuerdo que Juan Carlos Matos me dijo, cuando le dije que te iba a traer para acá, hubo gente que me dijo, ten cuidado, que te va a fallar, y que si es lo otro. Sí, la gente que siempre... Y me dijo, pero los más me dijeron, no, eso es un recurso bueno, ya tú verás. Y Juan, a quien aprecio mucho, un gran hermano, me dijo, yo hice lo que todo el mundo debe hacer. MacDiel tiene pastores, ¿verdad? Pues va a hablar con sus pastores. Y sus pastores me dijeron, él está bien, utilízalo. Si algo pasa, no te preocupes, que nosotros vamos a estar al tanto. Y eso fue lo que hizo Juan. Eso fue lo mismo que hizo René. Eso fue lo que hizo todo el mundo, que responsablemente es lo que hay que hacer. Ujú. Y después de eso empieza a correr la voz que se va levantando con el favor y la gracia de Dios el ministerio del Galileo. Y ya el resto es historia. Ya, Ujú. entonces empiezan producciones literarias, viajes, conferencias, clases, estudios, predicaciones. Que ahí es el camino a donde Dios lo llevó. Que por cierto, me dijo que no cerramos aquello. No pasó la reválida, luego la pasó. La pasé. El año después la pasé. Ajá. Pero nunca monté el bufete. Porque eso no era. Ese no era el plan. ¿Qué Esa llave se cerró. Ajá. Se cerró. Sí, se abrieron otras llaves
que eran las que Dios quería. Ujú. Sí hago trabajo legal, pero es lo mínimo. No era, o sea, el plan suyo no se dio. Y entonces el plan de Dios, pues, llevarlo al Galileo, ¿verdad? Sí, Y entonces, pues, está por todo el mundo, ¿verdad? Pues también usted viaja a Israel, a Sí. diferentes partes, y hace todos estos viajes que para la gente que no sabe, ¿verdad? Pues, vaya y hace excursiones, ¿verdad? nosotros tenemos parte del ministerio es llevar gente a lugares que tienen relevancia con la historia de la iglesia en los primeros años, siglo I, siglo IV, entre ellos Israel, Jordania, para que vean la ciudad de Petra, Turquía, Grecia, España, y así por el estilo. Y casi hacemos un viaje a Israel al año y un viaje a Grecia y Turquía al año para que las personas vayan. Va mucha gente. Yo estoy yendo a Israel desde el 1989. Wow. He ido 40 veces ya. En abril de este año regreso con un grupo de 50 hermanos. La gente dice, no, que para allá está bien difícil. Y yo le digo a las personas, si usted va a esperar que la situación en Israel esté en un 100% de garantía, nunca va a ir. Ujú. Porque eso no existe ni en Estados Unidos. No existe un sitio en el mundo turístico que esté a un 100% de garantía de que a la persona no le va a pasar nada. Ujú. En España, los carteristas que están en todos lados, accidentes. ¿Cómo tú garantizas que no va a haber un temblor de tierra cuando Ujú. tú estés en México? Es lo mismo que cuando uno se va de vacaciones o Es para algún igual. país. Es igual. Uno corre el mismo riesgo. Igual. Y lo segundo, que nosotros cuando vamos a Israel y a estos países, no los vamos a llevar a sitios de problemas, nosotros vamos a sitios turísticos. Usted Ujú. no va a Nueva York a meterse en un suburbio a buscar que lo dejen, ¿verdad? En media y en ropa interior en la calle. Mm. Usted va a ir a Estatua de la Libertad, va a ir al Rockefeller Center, Claro. pues igual pasa en Claro. estos lugares, igual. Pastor, le quería preguntar, de tantas prédicas que usted escuchó en su vida, ¿cuál fue la prédica de algún pastor que lo marcó? Que usted diga, este fue el momento que yo dije, escuché esta prédica y me marcó. Porque imagínese, usted viene escuchando prédicas y en su casa eso era lo más que se hablaba, eran maestros, pastores, pero ¿qué pastor fue el que usted lo escuchó y dijo, esta prédica me tocó el corazón y me transformó? La iglesia donde yo crezco, que es la Discípulo de Cristo de la calle Comerío, Florentino Santana traía muchos recursos de fuera de Puerto Rico. Por allí pasó el hermano Romero de PTL Club, pasó un predicador de Argentina, Trecani, que te miraba y te decía dónde era que tú estabas parado, Ujú. de mirarte. Ujú. Richie Ray y Bobby Cruz por primera vez en una iglesia estuvieron en la calle Comerío. Pero él traía y trajo en par de ocasiones para Semana Santa una mujer inmensa que era capellana de la cárcel de mujeres de Nueva York, Amy García de Cortés. Sus 3 hijas formaban este trío, cantaban espectacular. Damaris, que era la mayor, tenía una voz exquisita. Yo creo que llegó a hacerle coro a algunos de los cantantes principales de la época. Y en una campaña en Semana Santa, ella predicó un mensaje sobre el amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario. Que yo me vi en la cruz del ladrón que le pedía a Cristo perdón. Yo tendría unos 12 años. Nunca me voy a olvidar. Yo llegué al altar solo a mis 12 años. Yo lloré muchísimo, quizás parte de los residuos del divorcio de mi mamá y mi papá. Ella se bajó del altar, oró por algunas personas y ella oró por mí. Uno más. Y me dijo, el Señor te ama y Él va a estar contigo.
Aquello para mí fue... Mira que una frase sencilla, tú sabes, pero significó tanto. Fue tanto el impacto que el domingo después iba a haber bautismo. Y yo llevé una muda de ropa sin haber tomado las clases para desafiar al pastor y decirle, yo me quiero bautizar. Wow. Y el pastor Florentino dijo, ¿tú te quieres bautizar? Pues aquí hay agua. ¿Qué impide que te bauticemos? Métete con la gente. Y ese domingo me bautizaron. Me marcó siempre que decían que ella regresaba a Puerto Rico, yo iba a escucharla. Un don exquisito de predicar, una forma sobrenatural de cómo hablar del amor de Dios, del perdón, de la restauración. Se notaba en su semblante que ella ciertamente amaba a Cristo. El bagaje de experiencia de estar en una cárcel de mujeres en Nueva York, con mujeres que habían querido quitarse la vida, que estaban allí por delitos graves, que habían perdido sus hijos, le daba a ella este andamio de conocer el amor de Dios real en la vida de estas mujeres. No te digo que aquello fue otra cosa. Y obvio, don Florentino era un pico de oro. Don Flor predicaba y de verdad que tocaba el corazón. Y déjame decirte que el espíritu estaba con él. Yo recuerdo que don Flor detenía los anuncios de la iglesia. Voy a hacer un alto. Y nadie sabía qué pasaba. Dice, porque yo siento que aquí hay gente que se tiene que convertir al Señor y que se quieren convertir. Y si hay alguien antes de predicar que se quiere convertir, que venga a este altar. Y la gente bajaba al altar en los anuncios sin predicar. Wow. Después tuve a Miguel Ángel Morales, que era otro pico de oro. Discípulos también. Y Miguel me enseñó muchas cosas sobre el ministerio, especialmente lo que tiene que ver la búsqueda de la relación con el Espíritu Santo. Miguel era un hombre de Dios. Una mente privilegiada, una sensibilidad para las cosas del Espíritu. Y una lástima que se haya ido antes de tiempo, digo yo, ¿verdad? Así que ahí tienes un cuadro de 3 personas que tocaron mi vida, pero la primera fue Amy García de Cortés. En ese tiempo que me dijo que se alejó un poco de Dios, ¿para ese tiempo usted estaba predicando? Sí, siempre. Nunca dejó de predicar. Nunca dejé de predicar, pero en ocasiones hice mis altos porque no había forma de cumplir. Claro. Y ahí entré en desgracia con algunos hermanos pastores y ellos tienen razón en sentirse así conmigo, claro, porque habíamos hecho un compromiso y yo no llegaba. O llamaba tarde, mire, yo no voy a poder estar. Y lamento mucho eso, ¿verdad? He tratado de enmendar. Sí, algunos me han dado la oportunidad, otros pues ya no sé dónde están, pero bueno, ahí vamos. Eso, ¿cómo manejo ese tiempo que estaba predicando, enseñando, pero a la misma vez tenía esta lucha, ¿verdad? Por cosas de la vida. ¿Cómo pudo manejarlo? ¿Cómo lo manejó? Pues primero quiero que las personas sepan que usted no tiene que ser perfecto para que Dios lo use. Si usted es el que está ahí disponible, Dios te va a usar. Pero eso no significa que te va a santificar, ni tampoco que te vas a salvar. Es simplemente que tú sos. Habiendo dicho eso, entonces cuando me bajaba del altar, viendo que Dios había intervenido con gente, que había gente en el altar llorando, yo salía a mi carro a llorar y a pedir perdón. Y decía, porque Dios no se sujeta al ser humano. Dios no busca gente preparada ni perfecta. Dios busca gente disponible. ¿Sí? Y
la experiencia que vivía lo que hacía era empujarme a buscar la manera de cómo me ayudaba para acercarme a él. Se revertía sobre mí. Sí, sí. Revertía sobre mí. Que si venimos a ver, usted estaba, a lo mejor no estaba bien, pero predicando, Dios le estaba ministrando a usted mismo. Correcto. Y te digo, ¿verdad? Que hay personas que dicen, chico, deja de estar hablando esas cosas, eso no te conviene. Esta es la verdad. Es que esto fue lo que pasó. Y yo quisiera que otra gente que esté pasando por esto no tiene que estar diciéndolo, pero entonces que busque ayuda, ¿verdad? Y se ponga en las manos del Señor, porque es lindo estar en las manos del Señor. Claro. Es lindo estar en las manos del Señor. Sí, y eso es lo que yo quiero que podamos ver, la humanidad de cada cual. A lo mejor la primera persona que lo ve hoy, a lo mejor lo ve desde un altar y dice, ese hombre es perfecto. No ha cometido errores. No hay manera. Pero oye, también ellos tienen que entender que no somos perfectos, pero es bien importante lo que usted dice, que cuando nos paramos delante de la presencia de Dios o queremos bendecir otras vidas, pues es importante, es una responsabilidad grandísima. Y me encanta que mencionara eso porque que llegara al carro a llorar es el Espíritu Santo tocando su corazón, su vida. Y al carro y en el camino seguía llorando y pidiéndole perdón al Señor. Ten misericordia de mí, ayúdame a salir de esto, rómpeme las cadenas que me atan. No me dejes seguir pasando por esto. Señor, yo te amo. Señor, tú sabes, conoces mi corazón. El que daba dirección desde el altar, el que estaba diciendo y enseñando, es el que por el camino. Así es. Pues tú conoces, tú sabes cómo ayudar a la gente. Aquí se daba, yo estoy ayudando a la gente, pero estoy buscando al Señor que me ayude a mí. Wow. Brutal. Sí, esa parte es impresionante, impactante. ¿Dónde conoció a Zaira? Zaira era parte del grupo de personas a las que yo le daba clase. Mi papá y yo habíamos montado un pseudo instituto. Ok. Zaira era su estudiante. Zaira estudiante mía, es correcto. Ok. Y ahí... eventualmente los dos solos empezamos a conocernos, empezamos a compartir. Casi por 4 años de relación de noviazgo y de conocerse, hasta que entonces nos casamos. Sí. ¿Quién ha sido Zaira para usted? Zaira es una mujer de Dios, una mujer de oración que conoce lo que es el mundo de guerra espiritual. Tiene sensibilidad para captar asuntos en el ambiente que no están bien. Tiene un buen ojo que lo ha seguido afinando para decir, cuídate de esto, ten cuidado con aquello, evalúa esto. Yo no sé, pero no siento que esto esté bien. Ha sido una persona que no es de muchas palabras, pero las que tiene son certeras. Es amiga, fiel, leal. Tiene un espíritu de salvadora. Si tiene que meterse a salvarte, se va a meter a salvarte. Y su familia es una gran familia. Sí. Son pocos, pero buenos. Buenos. Gente de oración. O sea, gente que cree sin pensarlo 2 veces que si es momento de orar, van a orar de verdad. Y van a orar sólido y a pelear la batalla en la oración hasta las últimas consecuencias. Gente de fe. Y una persona que cree en que el Señor tiene misericordia y restaura la vida. Zaira, en algún momento de nuestra relación, vio que el diablo me quería destruir antes de casarnos. Y estaba orando. A la misma vez, a la pastora, una hermana de la iglesia, le dice, tuve una visión donde Magdiel está en una plataforma
y se abre y debajo sube este cocodrilo gigantesco tratando de tragárselo. O sea que en el ambiente había mucha gente sintiendo que había una guerra espiritual con relación a mi vida. Yo fui a la iglesia Emanuel en Cagua y del hermano Manuel. Y una hermana me dice un día que yo fui a un taller de redacción de tesis. Me dice, ¿usted es Magdiel Narváez? Y yo soy Magdiel. Yo no lo conozco, mucho gusto. Ah, pues sí, Dios le bendiga. Yo quiero decirle que aquí hay un grupo de mujeres intercesoras que estaban orando por usted, por si nos dijo, oren por mi siervo Magdiel. Y nosotros no sabíamos quién era usted. Pero llevábamos ya 3 años orando por usted. Qué bueno que lo conozco y que sé que ya está bien. ¿Qué pasa aquí? Sí. Y eso no es porque sea yo, por Dios santo. Es Dios moviendo gente por gente. Debe estar pasando ahora mismo con otra cantidad de gente a la que Dios ama y quiere tratar con ellos de alguna forma u otra. Así es. Sí, que habían esas personas cubriéndolo por 3 años. Por 3 años. Sin conocerlo. Sin conocerme. Qué increíble. Y ahorita, cuando yo lo interrumpí, usted dijo que Zaira lo cogió en un momento que usted estaba bastante roto. Sí. Y por cierto, también escuché una entrevista que hubo un momento que casi se separan. Sí, sí. En ese momento, ¿cómo Zaira trabajó eso? Y ¿verdad? Si puede contar un poquito sobre eso. Sí, debido a que no estábamos del todo bien, ni el uno ni el otro, por diversas razones, pues no había la conexión que se requería para... Y entonces surge que posiblemente empecemos a hacernos más daño que bien. Así que una pequeña separación terapéutica vino a tiempo. Pero Zaira no tendrá muchas amigas, pero las que tiene son sólidas. Y entonces la cubren, entra en ese proceso. Entre ellas está la doctora Rosalis Pérez, que fue instrumental en todo este proceso. Al lado de acá, pues yo tengo mis pastores, tengo los Piazza, que también se unen a Zaira en el otro lado. Y eso nos ayudó a mirarnos mejor por dentro, sin dejar de amarnos, a sanar individual para después estar bien juntos y eventualmente empezar otra vez de cero, como a compartir, para ir estableciendo la relación que ambos queríamos y que el Señor pues básicamente había determinado que era de él. Que después con el profeta Nehemías Santiago nos dio un marronazo y nos dio la fecha del aniversario de boda y todo. Y yo los uní en tal fecha, ustedes son míos. Y no, si había alguna duda, se fue. Y ahora enamorado. Sí. Juntos hemos ido poco a poco recibiendo bendiciones, como la casa. Nosotros vivíamos alquilados. Surgió esta casa en Corozal con buen terreno. Dios nos la permitió conseguir. Tenemos una casa, no se la debemos a nadie, que yo creo que eso es lo más glorioso, que yo no le deba la casa mía a nadie. La casa nuestra la hemos puesto a la disposición del Señor. Dios nos bendijo con otro terreno en otro lado. La familia, perdimos el suegro. Zaira enfermó gravemente con un cáncer stage 4, metástasis en 9 vértebras de la columna, seno, nódulo en el pulmón izquierdo, líneas linfáticas contaminadas, los contagios por las nubes. Pero Dios siguió ahí trabajando. Eso nos ayuda a compenetrarnos más todavía. De tal forma y manera que al día de hoy, una mujer que estaba postrada en una cama en diciembre del 2023 hasta marzo del 2023, hoy guía, tiene un personal trainer, hace ejercicios acuáticos, viaja, se mueve, el nódulo del pulmón ya no existe, las líneas linfáticas están limpias, los marcadores están en sus niveles o debajo de sus niveles, las masas que había en el seno se fueron reduciendo tanto y tanto y tanto que no se habla de cirugía. Estamos en espera de un PET scan en los próximos meses para determinar que ya esto está al otro lado. Pero fue el Señor que nos llevó de la mano en todo este proyecto
Yo recuerdo que yo le dije al Señor, esto de verdad nos está pasando, es esto en este momento que estamos bien, que tenemos las manos llenas, que el ministerio va echando para adelante. Y el Señor me dijo, te llegó una crisis, pero yo llegué con la crisis. Y yo me voy a adueñar de esa crisis y me voy a glorificar. Yo lo único que te pido es que cumplas conmigo. Eso fue lo único que me dijo el Señor. Cumple conmigo. Y yo cumplí con él. No es que no se hace otra cosa. De hecho, yo estaba por entregar la licencia de abogado. Volvemos a los planes. Y yo siento que Dios me dice, no, te va a hacer falta. Además, esa licencia es mía. Y si no hubiera sido por eso, todos los gastos médicos que el plan no ha cubierto, yo los he cubierto con la licencia. Porque me llegó trabajo por todos lados. Que si esta escritura, que si esta declaratoria. Como abogado. Que si este testamento. Y de todo eso, se sacó el dinero para cubrir los miles de dólares de todos estos proyectos de cáncer que los planes médicos a veces no cubren. Y tratamientos adicionales que se dan para fortalecer los órganos internos, como lo son los sueros de vitamina, el proyecto electromagnético, la microelectricidad, muchas cosas buenas que hay ahora mismo para que la persona se fortalezca. Wow. La gente puede decir, ¿y por qué Dios no la sanó de un cantazo? Pero aprendimos en el proceso algo grande. Dios es el dueño de los procesos. Y si Dios te quiere usar en medio de un proceso para que otra gente lo conozca, Él se adueña de eso y ahí tú no tienes nada que buscar. Y a medida fue avanzando ese proyecto, ese proceso, hemos visto la cantidad de gente que ha sido impactada con la vida de Zaira y cómo ella ha crecido al punto de enfrentar su micrófono, que yo creo que lo veía lejos, a contar su testimonio, a hablar de su experiencia, a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Ha sido glorioso. ¿Y los unió a ustedes? Sí, nos unió muchísimo, muchísimo. A esa juventud que nos ve, en el momento de tomar una decisión, para esos que no nos hemos casado, y me incluyo, ¿cuán importante es escoger una persona que ame a Dios? Extremadamente importante. Porque si Dios tiene un plan contigo y vas a escoger a alguien que no está en esa línea, entonces lo primero que va a pasar es que antes de que empiecen a pasar cosas de proyectos, primero vamos a tener que resolver el asunto de la pareja. Y después los proyectos. ¿Se puede dar? Sí, se ha dado. Pero tú coges the hard way o his way. Tú sabes, la forma de él o the hard way. Exacto. Entonces, pues, deja que él te lleve de la mano, que él te oriente, que él te dirija. Hay gente buena que está buscando de Dios. Nunca va a haber parejas perfectas. No hay manera alguna que tú pongas dos personas a pensar de tal forma que no haya una diferencia, que no haya discusión, porque dejan de ser pareja. La idea aquí es dos personas distintas, dos personas diversas que puedan coexistir en un plan para dirigir su vida a cumplir lo que Dios tiene con ellos. Duro. Pastor, 2 preguntas teológicas y otro día tendremos que traerlo para hablar un poquito más de teología. Sí. Pero quería que primero lo conocieran ustedes y un poquito más, ¿verdad? En cuestión de su humanidad. 2 preguntas. Jesús, cuando llega a la tierra y escoge a 12, ¿por qué no los escogió en la sinagoga, en la iglesia, y escoge a gente de cualquiera de la calle? ¿Por qué? Dios escoge a la gente no por su capacidad de conocimiento religioso, no por su experiencia eclesiástica, no por su posición social, sino por el depósito que tiene la persona en su corazón. Los 12, incluyendo a Judas, tenían un depósito de Dios. Y yo lo que pienso es que Jesús los identificó y dijo, estos son los que yo voy a escoger para pulirlos. Porque independientemente de las luchas que hubiera entre ellos, lo obedecían, le creían, lo admiraban. Hay que preguntarse si las otras personas que estaban disponibles iban a tener esa capacidad. Si iban a estar dispuestos a dejarse trabajar por él, a dejarse pulir, a dejarse moler,
o iban a estar con esta situación que tenemos a veces nosotros mismos, de estar cuestionándonos a Dios cuando Dios nos habla. Ujú. Pero ¿y por qué? No, pero entonces resuelve esto primero. Jesús escogió gente por su corazón, Ujú. por lo que eran capaces de hacer por Él. Y yo siempre pienso que el Señor cuando te ve, no te ve solamente hoy, te ve a 20 años adelante. Ujú. Y dice, este no me va a traicionar. Este, aunque me niegue, se va a dejar restaurar. Este tiene un don de predicación que yo lo voy a pulir. Dios conoce a uno. Dios sabe lo que hay. Dios pudo haber escogido mucha gente, pero se fue buscó a Moisés. Ese era el que tenía el andamio. Ujú. Y dijo, tú eres el hombre. No, yo tengo 80 años, tú eres el hombre. Soy gago, no hablo bien. Dime lo que tú quieras. Tú eres el bebito de 2 años que salvamos. Ujú. Así que tú eres. Ujú. Y creo que esa es la razón por la cual ha pasado eso. A veces hay gente que tiene capacidad, potencial, depósito, pero está muy atado a muchas otras cosas que no le van a permitir servir a la capacidad que el Señor quiere que sirva. Ujú. ¿Sí? Jesús tuvo discípulos llamados secretos, ¿no? Como Nicodemo, José de Arimatea. ¿Dónde está su asunto? Porque eran miembros del Sanedrín. Y no pudieron soltar aquello. Se estaban tan amarrados que no pudieron soltarlo. Así que el Señor está buscando gente que tiene un depósito y que están disponibles. Eso es lo que eso es lo que se requiere. Lo demás, opcional. Ujú. De usted que se mueve en tantas iglesias, de la iglesia de hoy a la iglesia primitiva, eh, ¿cómo usted la ve? ¿Estamos alejados de eso o quiero ver su punto de vista? Mira, siendo justo, tengo que decirte que hasta los otros días yo estaba haciendo comentarios que hoy me arrepiento un poco de ellos. Porque si la iglesia tiene que ser de las 4 paredes, nosotros tenemos gente fuera de las 4 paredes. Nosotros tenemos gente en la calle haciendo cervicados, rotoración, ministrando en conciertos, que tú has sido uno de ellos, Ujú. participando con deambulantes, ayudando a adictos a drogas, gente en las cárceles ayudando a los presos. O sea, la iglesia está haciendo un trabajo. Lo que pasa es que está undercover, casi no se ve y tampoco ha sido atractivo para que los demás lo estén anunciando, porque no les interesa, porque no les conviene, lo que sea. Pero necesitamos seguir reenfocándonos. O sea, estamos haciendo el trabajo, pero necesitamos seguir reenfocándonos en 2 cosas principales. La primera y la mayor de todas, la unidad. Ujú. Somos muchos. Si nos unimos, no hay quien nos pare, Yes. de verdad. Y segundo, soltar un poco el protagonismo, Ujú. soltar un poco las líneas de querer adueñarnos más, de tener, enriquecer, y pensar más en la gente, tener un poco más de misericordia, tratar de entender mejor las personas, ser más honesto, Empático. empático. Me dijeron esto, llama a la persona. Mira, Ujú. fulano. Y a lo mejor la persona dice, sí, mira, fui yo, lo lamento, perdón, cometí un error. Somos humanos. Aquí nadie es perfecto. No hay iglesias perfectas ni por casualidad. Ujú. Si lográramos rebasar eso, estuviéramos en una mejor posición social. Sin eso, Más cerca a la iglesia más primitiva, cerca, ¿verdad? más cerca de esa primitiva. Sin eso, mira todo lo que estamos haciendo, que Puerto Rico es uno de los países que por habitante, por milla cuadrada, más predicadores internacionales tiene, más misiones tiene en el mundo, Puerto Rico. Ujú. Sí, que así como hemos soltado grandes peloteros, ahora grandes artistas, o sea, de Puerto Rico en cuestión de el evangelio ha sido grande. Oye, Joseph Vargas está predicando en Pakistán, en Afganistán, hermano.
Los otros días teníamos, hace unos años atrás, los hermanos Jiménez que estaban en Rusia. Guille corrió el mundo. O sea, tenemos gente que aunque no se anuncian, están por Jorge todos Rach. lados. Jorge Rach, Torres Ortega. Torres Ortega con su grupo de avivamiento. Ujú. Todavía Iris Nanel lo saca y lo lleva al sur de la Suramérica. Ujú. Creo que es Paraguay, Uruguay, uno de esos dos países. Tenemos gente. Por último, pastor, la gente me para en la calle y me pregunta qué es coinonía. En respuesta de, ¿verdad? De sus propios labios, ¿qué usted da como respuesta a qué es coinonía? Coinonía es la capacidad que tiene la gente de liberar diferencias y caminar juntos como hermanos y como amigos, ¿Verdad? Estando juntos y unidos. estando juntos y unidos, liberando diferencias. Podemos tener diferentes ideologías, diferentes trasfondos, diferentes estructuras académicas, económicas, pero en Cristo podemos ser uno. Y eso es coinonía. Yes. Brutal. Estamos ya, ¿verdad? Y por último, pastor, regalaron unas palabras ahí que usted quiera regalarle a la gente. Bueno, yo quisiera, ¿verdad?, decirle a todas las personas que se conectan a través de este podcast que le den la oportunidad de que Cristo se glorifique en sus vidas. Que le den la oportunidad al Espíritu Santo que desarrolle el depósito de Dios en sus corazones. Que respalden a sus iglesias y que puedan presentar el verdadero Cristo, el de los evangelios, a este mundo que se pierde en nuestro país día a día. Tenemos trabajo que hacer. Hay familias que impactar, hay jóvenes que alcanzar, hay matrimonios que restaurar. Y eso no lo va a hacer ni el gobierno, ni las instituciones privadas, ni los grupos sin fines de lucro que puedan existir. Ese trabajo le pertenece a la iglesia. Y tú eres la iglesia. A ti fue a quien Dios te llamó. Así que ponte el uniforme y sal al campo con nosotros. Aunque la mies sea mucho, el Señor enviará obreros a ella. Dios te bendiga. Antes de irnos, quiero que me firme. No se puede ir de aquí sin firmar a esa butaca. Y Vamos a saber ver cómo que es. Matías Narváez estuvo aquí con nosotros. Vamos a ver cómo es la firma. Ahí está. Pastor, un abrazo. Venga para acá para que tú te veamos un montón.